Vamos a hacer unos ejercicios para calcular áreas usando GeoGebra y Maxima. Usaremos GeoGebra al principio para ver gráficamente cómo se calcularía el área entre varias funciones, y después Maxima para calcular analíticamente el área a partir de integrales. Para el primer ejercicio tenemos las funciones x, 8x, y 1 partido x al cuadrado. Solo se pueden insertar dos funciones para calcular una integral y por tanto el área. Vamos a poner unos puntos en x igual a 0,5, en 0 y en x igual a 1. Para calcular una de las áreas vamos a insertar el comando integral entre f, g, el punto b y el punto a. Como podemos ver, el área que forman f y g entre los puntos b y a es de menos 0,87. Ahora, para calcular la otra área, vamos a insertar el comando integral entre la recta f, la función h, el punto a y el punto c. Podemos ver el área que forman f y h entre el punto a y el punto c es de menos 0,63. Para calcular el área total, simplemente sumamos las dos áreas con valor absoluto. El área total es 1,5. Para calcular analíticamente vamos a usar máxima. Comenzaremos introduciendo como función 1 a la función que correspondería con la de nuestra primera área, es decir, la resta entre x y 8x, que como se ve da menos 7x. Después calcularemos la integral de f1, a la que llamaremos g1, introduciendo el comando integrate entre paréntesis f1, coma, y la variable x, dándonos el siguiente valor. Esto está bien ya que la integral de cualquier función polinómica es esa misma función elevada al exponente que había anteriormente, pero sumándole 1 y poniendo el último exponente que se logre en el denominador. Calcularemos el área de este recinto. Evaluamos G1 en los puntos que ya habíamos señalado en GeoGebra, que serían x igual a 0,5 y x igual a 0. Evaluaremos primero en x igual a 0,5. Y le restaremos la integral evaluada en x igual a 0. Como vemos, el resultado es aproximadamente el que nos había dado antes con GeoGebra en nuestra primera área, menos 0,87. Para calcular nuestra segunda área, introducimos como función 2 la resta de las funciones f igual a x y h igual a 1 entre x al cuadrado.
que como se ve da x menos 1 entre x al cuadrado. Ahora calculamos la integral de nuestra función 2 introduciendo el comando integrate, paréntesis, f2, x, que nos da x al cuadrado entre 2 más 1 entre x, ya que la integral de x solamente habría que sumarle 1 al exponente y quedaría x al cuadrado y después dividirlo entre el 2 del exponente. Y la integral de menos 1 entre x al cuadrado es inmediata y es 1 entre x. Para calcular nuestra segunda área, A2, evaluamos la integral en x igual a 1 y en x igual a 0,5, haciendo una resta de tal forma que restemos a la integral evaluada en x igual a 1 la misma evaluada en 0,5. Como vemos, esto nos da menos 0,625, que es aproximadamente lo que nos dio con GeoGebra. Para calcular el área total AT, solamente hay que sumar lo que nos dio en el área primera y el área segunda poniendo valor absoluto, ya que nos dieron negativa. El valor absoluto en máxima se hace poniendo A, B, S en minúscula. Como se puede ver, el resultado coincide con el que nos dio en GeoGebra. Para el segundo ejercicio tenemos las funciones 3x, x y 8 menos x. Como solo se pueden intentar dos funciones para calcular una integral y por lo tanto el área, vamos a poner una recta en x igual a 3, que nos la da el enunciado, y unos puntos en x igual a 3, x igual a 0 y en x igual a 2. Para calcular una de las áreas vamos a insertar el comando integral entre la función f, la función g y los puntos b y c. Como se puede ver, el área entre la función f y g y los puntos c y b nos da 4. Para calcular la otra área, vamos a insertar el comando integral entre g, h y los puntos c y a. Como se ve, el área nos da menos 3. Para calcular el área total, sumamos A y B, pero poniendo valor absoluto en B ya que es negativo. Como se puede ver, el área total nos da 7. Calcular el área analíticamente con máxima. Para ello declaramos nuestra primera función, la cual es 3x menos x. Como podemos observar, el resultado es 2x. A continuación, para calcular el área, en lugar de calcular primero la primitiva y evaluarla en los extremos, vamos a calcularla de una forma más sencilla usando el comando integrate. Máxima permite calcular este área simplemente introduciendo la función, la variable y el rango en el que se muestra la función. Este rango sería entre 0 y 2. Como podemos observar, el resultado es 4. Y podemos apreciar que el resultado coincide con el que nos había dado GeoGebra.
A continuación vamos a calcular el área del segundo recinto y para ello vamos a declarar nuestra segunda función, la cual sería x menos, paréntesis, 8 menos x. El cual sería 2x menos 8. Ahora vamos a calcular el área, el segundo área, mediante el mismo comando, integrate la segunda función, la variable que sería x, y en este caso el rango sería entre 2 y 3. El resultado es menos 3, el cual coincide con el resultado que nos da GeoGebra. A continuación vamos a calcular el área total, el cual sería la suma del área 1 y del área 2. Sin embargo, el área 2 es negativa, por lo tanto vamos a aplicar valor absoluto. Y el resultado, que es 7, coincide con el que nos da GeoGebra. De esta forma hemos calculado el área empleando máxima. Para el tercer ejercicio tenemos las funciones x al cuadrado más 2x más 2, 1, y 6x menos 2. Como solo se pueden insertar dos funciones para calcular una integral y por lo tanto el área, vamos a poner unos puntos en menos 1, 1, en 0,5, y el punto de intersección entre la función de x al cuadrado más 2x más 2 y 6x menos 2, que es 2,10. Para calcular una de las áreas vamos a insertar el comando integral entre f, g, el punto B y el punto A. Para calcular el área entre la función f, que es x al cuadrado más 2x más 2, y la función g, que es 1, entre el punto 0,5 y menos 1. Como se puede ver, esta área nos da 1,13. A continuación calcularemos el siguiente área mediante el comando integral entre la función f, la función h, el punto B y el punto C. Como vamos a observar, el resultado de esta área es 1,13. A continuación calcularemos el área total sumando las dos áreas anteriores. El área total sería el valor absoluto del primer área más el valor absoluto del segundo área. El área total es 2,25. Vamos a calcular el área con máxima. Para ello ponemos nuestra primera función, f1, que es x cuadrado más 2x más 2, todo menos 1. Y nos queda x cuadrado más 2x más 1. A continuación, para calcular el área, en lugar de primero calcular la primitiva y evaluarla en los extremos, vamos a calcular de una manera más sencilla, usando el comando integrate. Máxima permite calcular esta área introduciendo la función f1, la variable x y el rango, que en este caso es desde menos 1 hasta 0,5. Como podemos ver, nos da 9 partido 8, que es aproximadamente 1,125, que es aproximadamente 1,13, como nos da en GeoGebra. Para calcular nuestra segunda función, pondremos f menos h, que sería x cuadrado más 2x más 2
menos 6x menos 2. Nos quedaría x cuadrado menos 4x más 4. Y ahora calcularemos el área con el comando integrate. Ponemos integrate la función 2, coma la variable x, y ahora el rango es de 0,5 a 2. Como podemos ver, también nos da 9 partido 8, que es aproximadamente 1,13, como nos daba en GeoGebra. Ahora, para calcular el área total, sumaremos las dos áreas con valor absoluto. Como podemos ver, el área nos da 9 partido 4, que es aproximadamente 2,25, como nos daba en GeoGebra.